19 minutos, ya pasaron de la hora 15 en toda la República Argentina. Estamos en vivo aquí en Sol Play 91.5. Laurita, ¿con qué temperatura está ahora? Cuénteme. 26 grados en este momento en la capital provincial, la humedad misma 26%, la presión atmosférica 1010 hectopascales. Vamos a meternos en un tema apasionante. Aquellas personas que tengan alguna consulta lo pueden hacer. Fundamentalmente los tanos y las tanas, los italianos y las italianas. Me anoto. Atención con esto, porque en 12 días son las elecciones en Italia y el candidato a diputado por América Meridional por el Partido Democrático, Salvador Finocchiaro, nos visita aquí a los estudios de Sol Play. Salvador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer que me hayan invitado y que podamos transmitirle a los tanos con ciudadanía, porque hay un montón de otros tanos o italianos que no la tienen, y para nosotros, por lo menos la concepción del Partido Democrático es que también son italianos, le falta el trámite administrativo, ¿no? Muy bien, muy bien. Salvador, ¿qué es de Finocchiaro de Juntos por el Cambio que supo ser ministro de Educación? Creo que nada, porque digo, mi apellido, los Finocchiaros, por lo menos mi familia, es llegada en la década del 50. Mi papá vino cuando tenía 18 años, así que mi mamá y mi papá se bajaron del barco. Y venimos de una provincia que se llama Catania, donde la mayoría de los finocchiaros vienen de ese lugar. Ah, ok. Por lo tanto, por lo que sé de Alejandro, es que si no me equivoco, viene de la década del 1915, 1920. ¿Cómo explicar esto sintéticamente? Decir Finocchiaro en Catania es como decir Rodríguez, Jiménez, Sánchez. Ok. Aquí. Los Gómez. Claro, sí. Ahí hacemos una síntesis para no hacerla muy... Bueno, primero, Salvador, quería preguntarle cómo nos explica esta forma de votar que hay allí en el Parlamento italiano y por qué usted, como persona que vive en Argentina, tiene la posibilidad de ingresar. Bien, Italia divide el mundo en 4 secciones electorales. Sería Europa, Centroamérica y Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, y el otro es África, Asia, Oceanía y Australia. Ahí hay la posibilidad, digamos, esto es una internacionalización de la política, una cosa interesante con respecto al derecho. ¿Por qué? Porque Italia es el único país en el mundo que puede elegir, digamos, senadores y diputados fuera de su propio espacio territorial. Es decir, los que seamos electos representaríamos a, en este caso, Sudamérica, toda Sudamérica, de Venezuela hasta Tierra del Fuego. Por lo tanto, digo, es algo interesante en ese aspecto porque la colectividad está representada. ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque de Venezuela a Tierra del Fuego. A Tierra del Fuego aproximadamente hay cerca de 1.800.000, 1.900.000 ítalo-argentinos. Okay. Perdón, ítalo-sudamericanos. Sudamericanos. Con ciudadanía, insisto en esto, porque hay una cantidad mayor a eso que no la tiene. Que no la tiene. Y en este caso se eligen 2 diputados y un senador. Sí, en el 2018 hubo un recorte, por lo tanto quedaron 200 senadores en Italia y 400 diputados. Son 66 millones de habitantes. Y en ese recorte también nos afectó a nosotros. De 4 diputados quedaron 2 y de 2 senadores quedó 1. Es complejo, digamos, porque si yo sé que la gente tiene esta concepción de reducir la política y está perfecto que eso suceda en Italia, pero aquí deja al descubierto, digamos, el grado de representación democrática. Claro, es muy extenso el campo por recorrer. Es mucho más grande que Europa. Sí, claro. Salvador, ¿por qué es importante para los argentinos residentes aquí votar? ¿Y cómo votan ellos? Supongo que le deben llegar una postal. ¿Cómo es eso? Básicamente, ser ciudadano italiano, desde nuestra concepción, es digamos, un derecho, pero que tiene una obligación. Y la primera obligación que tiene el ciudadano es cívica. Es decir, es participar en las elecciones. Porque en el grado de participación que tenga la cantidad de ciudadanos, eso da una fuerza y una identidad. Hay otros partidos que piensan en reducir la representación en el exterior, digamos, que no creen que ese sea un italiano, o que lo miran como un italiano de segunda. Entonces, la participación del votante, el que tiene la ciudadanía, es sumamente importante como acto cívico.
Después yo diría que, bueno, el Partido Democrático es el único partido que puede representarlo con un sentido amplio de derechos que los otros 4 partidos no están ofreciendo. Ok, y eso me habilita a preguntarle, Salvador, ¿por qué quiere ser diputado? Precisamente por esto, si, digamos, posiblemente en la radio se haga muy extenso, sí. si yo explico, pero en las redes pueden seguir, mi Instagram es Salvador Finocchiaro _. Recordemos que Finocchiaro se escribe CCH en la pronunciación. Y ahí están 7 puntos. Ahí están los 7 puntos de propuestas. Queremos trabajar, digamos, en la Cámara para llevar estas propuestas a lo concreto. Una de ellas es sobre la que la mayoría de los italianos tiene mucho interés, que es la atención en los consulados. La mayoría de los partidos ofrece resolver este problema, pero no dice cómo. Nosotros, a partir de una ley que el diputado Fabio Porta, que fue a quien se le hizo el fraude en el 2018, que ganó por primera vez en Italia un juicio en el sistema democrático de la República y demostró ese fraude cuando fue senador, él planteó una ley que es la del reingreso del 30%. Es decir, cuando vos pagás un trámite, hay un 30% que va a una caja que debería volver. La ley está, pero hay que reglamentarla. Nosotros planteamos subir ese 30 al 50 y reglamentar para que, por ejemplo, hasta que esta situación de emergencia que tiene toda Sudamérica se resuelva, digamos, el nivel, hay contrataciones. Un funcionario del Estado italiano tiene que enseñarle a alguien que contrata cómo hacer esa documentación. Cuando le enseñó, no puede seguir. Entonces estamos planteando extender eso a 2 años, porque es un cuadro que se forma. Okay. Y por otro lado, después ver cómo resolvemos la falta de personal. Está en toda Sudamérica, son 150, 170 funcionarios que nos estarían haciendo falta. Te doy un ejemplo. En Francia, digamos, un funcionario cobra el 20% más. Tiene 2 viajes por año y a la vez, estando en Francia o en Alemania, puede volver con un aéreo que le puede salir 100 euros. El funcionario que está trabajando aquí está cobrando sin ese 20%, a la vez tiene un viaje cada 18 meses y si tiene que volver con dinero de su bolsillo porque tiene su familia, sus hijos, su madre, tiene que pagar algo que es imposible de pagar porque es un costo, son 13.000 kilómetros. Así que nosotros planteamos resolver el problema desde ahí, cambiando la cuestión de la red consular, ampliando la cantidad de años, que sean 2, en este caso aquellos que se contratan, y a la vez estimular para que en el ministerio, cuando alguien elige una zona, no termine eligiendo Brasil o Buenos Aires, sino que pueda elegir porque le interesa, porque tiene, digamos, un cobro como trabajador más interesante, Rosario, Bahía Blanca, cualquiera de los lugares. Y el tema de los consulados, porque supongo que las distancias, no sé, pensaba una persona de Reconquista, ¿tiene la zona más o menos cerca para hacer los trámites? No. Y ahí está. Hay vicecónsules que el cargo es honorario y que en realidad, digamos, es una figura representativa de la colectividad, pero no tiene mucha injerencia porque es honorario. Por lo tanto, imagínate que una persona que viva en Misiones para ir a Rosario a hacer un trámite es lo mismo que una persona tuviera que ir de Londres a Roma. Por eso ofrecemos sportello, ¿no? Ventanillas, que haya ahí un funcionario. Después discutiremos si es territorial, si es por distancia, por población, pero tiene que haber funcionarios en el territorio que puedan resolver el problema inmediato. Con este aumento, digamos, del personal contratado y con ese proceso a largo plazo para ir reemplazando el personal de carrera que falta, resolvemos el problema. Ok. Estamos dialogando con Salvador Finocchiaro, es candidato a diputado por el Partido Democrático. Elecciones en Italia el 25 de septiembre. Aquellos que tienen la ciudadanía italiana pueden. Sí, ¿qué me quieren? Perdón, no. Sí. 25 de septiembre es en Italia. Los votos aquí llegan, que esto nos quedó. Ok, acláralo. Sí. Aquí empiezan a llegar los votos a partir de antes del 7 empezaron a llegar. Es un sobre que llega a la casa y la fecha de votación es hasta el 22 a las 4 de la tarde. Hasta el 22. Bueno,
tienen algunos días más Sí. para votar. ¿Qué se necesita? Bueno, más allá de que usted, pero aquella persona que a lo mejor no le llegó la postal, ¿la puede reclamar? ¿Cómo es Sí, eso? hay un correo que yo les voy a dejar para que ustedes suban a las redes, que es electorale.rosario@esteri.it, que ahí usted puede hacer el reclamo, digamos, el votante, sobre el voto que no le llegó, o muchas veces sucede que falta uno de los sobres, porque en este sobre amplio que viene, grande, viene una serie de documentación que plantean cuáles son las listas, cuáles son los partidos, cuáles son los candidatos, porque acá Ok. hay un voto de preferencia y eso lo podemos aclarar a la audiencia. Uno abre ese sobre, se va a encontrar con una hoja A4, es lo primero que yo aconsejo buscar, que abajo tiene un talón. Se corta ese talón y se coloca en un sobre con franqueo pago. Es un sobre que en el frente tiene el símbolo del consulado de la República, la estrella. Entonces dejamos ese sobre con franqueo pago a un lado, tomamos las papeletas, la verde es la de senadores, ahí votamos sobre el Partido Democrático haciendo una cruz en el símbolo. Mucha gente marca al costado, no, es sobre el símbolo. Y escribimos una preferencia, porque hay 2 candidatos por partido y nosotros estamos con Mario Sebastiani, que es un reconocido médico de Buenos Aires, que está en el Hospital Italiano, ha sido el director de la Escuela Cristóforo Colombo, una trayectoria intachable. Vamos a la papeleta de diputados. Es una papeleta marrón que se hace la marca sobre el símbolo. Sobre el símbolo, ok. Con virome negra o azul, y se escribe allí el apellido, que en este caso es Finocchiaro, y nosotros estamos trabajando aquí. Finocchiaro Porta. Porta es hoy senador, pero va como candidato nuevamente a diputado. Muy bien, muy bien. Y un Sí. segundito más. Ese sobre se cierra y se pega. No tiene que tener nada más que los 2 votos. Y se coloca donde pusimos la papeleta anterior del talón, y se cierra ese otro sobre también y se envía por correo argentino al consulado. Muy bien. Es cierto que Argentina está pasando por una suerte de éxodo, ¿no? Hemos visto muchas consultas. Sí. ¿Qué se sabe, Salvador? Y cuando entramos en crisis, esto sucedió también, si ustedes recordarán, en el 2001, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero hubo una gran migración de jóvenes que buscaba. Por eso ahí nosotros estamos planteando otra propuesta. Está el 70% de ese 30% que decíamos que iba a los consulados. Nosotros proponemos trabajar sobre las pymes, que tiene que ver, digamos, poder conectar toda esa infraestructura de producción que tiene Italia con las pequeñas y la mediana empresa, con pequeñas y medianas empresas acá, para ver cómo se puede fortalecer ese vínculo, y a la vez si algunas de estas empresas pueden producir para Italia. Esto es un beneficio que le llega directamente a Italia, pero lo más importante, que esto es lo que nosotros queremos poner en valor, es que trae mano de obra a la Argentina. Así que esa es una de las partes. Y otra es la homologación de títulos. Ajá. Estamos planteando un proyecto donde aquel que empezó a estudiar aquí pueda terminar la carrera en Italia, y el que empezó en Italia pueda terminarla acá, que sea, digamos, esta cosa Qué interesante. en 2 direcciones. ¿Y el que tiene el título? El que tiene el título puede hacer posgrados. Y O si- lo homologa ya. o la la homologación Ah, ahora puro. está muy buen dato. Ahora esa homologación, por el problema que tuvimos con la pandemia, está en Italia por decreto hasta el 2023 con los médicos. La idea es que los títulos se puedan homologar todos, no solamente el de la medicina, todos los títulos, pero también que haya intercambios universitarios. Y a la vez, si hay un joven que no tiene la ciudadanía y que tiene origen, digamos, ya sea porque va a estudiar a Italia, porque trabaja en el Estado, en una empresa privada, la idea es que la ley, esta ley que pensamos implementar, le permita sacar la ciudadanía en 30 días con la comuna donde él esté arraigándose. Mira qué interesante. Laurita, dame, porque no me quiero quedar atrás, aquellas Sí. personas que quieran preguntar a Salvador Finocchiaro, candidato a diputado por el Partido Democrático. ¿Qué dice por acá? A ver. Bueno, muchos mensajes que van llegando. El 265 dice, lamentablemente el consulado italiano en Rosario no da respuesta, todavía estamos esperando el pasaporte. Dice por acá el 265 que, bueno, menciona su, ¿Qué está pasando, Salvador, con eso? Tienen razón, no hay su particularidad. no sí. hay personal, no hay personal. Es más, hay 10 empleados y, como dice el cónsul, y el chofer, que es el que le ayuda al cónsul a resolver, digamos, los problemas de pasaporte. El cónsul anterior compró una cantidad de maquinarias para el territorio, pero insistimos, el problema es que no hay personal, y nosotros estamos dando respuesta porque los otros partidos van a decir, vamos a resolver
el problema del consulado. Hace del 2007 que están y no han resuelto nada. Claro. Y tuvieron un subsecretario del Ministerio del Exterior y no resolvió Ok. nada. En el caso de que usted es elegido, puede también interceder, digo, puede hacer fuerza por esto. Sí, sí, totalmente. Digamos, uno puede hablar con el ministerio y decir, bueno, por ejemplo, la primera ley que hay que hacer ahí es la dirección de este fondo que va a rentas generales de ese 30. Es más, el año pasado el consulado de Rosario, con estos trámites que nos dice el oyente Sí. y otros trámites, recaudó casi 1.500.000 euros. Hasta hace un mes y medio llevaba recaudado el de Rosario solamente 770.000 euros. Es decir, los fondos están, hay que direccionarlos para que en esta instancia de emergencia que tienen todos los consulados, porque no es solamente el de Rosario, todo Sudamérica, poder contratar para que esa señora cuando vaya a sacar su pasaporte lo tenga como cualquier otro pasaporte en menos de 24 Ujú. horas. Bueno, el 879 pide por favor si podría repetir su Instagram. El Instagram del candidato pide, gracias. ¿Cómo no? Salvador, el deletreo del apellido. Sí, es sí. Finocchiaro. Salvador Finocchiaro _ El gallego. Salvador Finocchiaro. Finocchiaro, ahí está. El gallego. Hay un dato que me llamó la atención, Salvador, que es que hay más italianos repartidos en el mundo que en la propia Italia. Exactamente. Hay un cálculo de que, digamos, estamos hablando que hay cerca de 6 millones con doble ciudadanía en el mundo. Pero Ahora, se toma en cuenta por sangre, no por nacimiento en el territorio. no, porque eso todavía no está puesto como ley. Y es muy interesante lo que vos Sí. me planteás porque me permitís aclarar algo. Sí. Los partidos de derecha están planteando que nosotros queremos sacar el ius sanguis, el derecho de sangre. Y eso es una mentira atroz, porque en lugar de hacer propuestas, atacan. Nosotros hacemos propuestas. El Partido Democrático está ofreciendo, que a veces pueden ser, ¿por qué no un argentino? Un derecho que es el ius scholae, es decir, aquellos que han nacido en Italia, han ido a la primaria, la secundaria y la universidad, darle como el derecho de suelo que teníamos nosotros acá, por el cual cuando llegaron mis padres yo puedo ser argentino y no dejar de ser italiano. Ese es el derecho que queremos ampliar en Italia. Pero eso no excluye al ius sanguis, que digamos, el derecho de sangre queda presente, no se lo va a sacar. Y ahí tenemos 6 millones en el mundo. Ahora, si calculamos, aproximadamente son números aproximativos, repitamos esto, de de más de 60 millones. Claro. A la Quiere decir pucha. que hay otra Italia fuera de Italia. Sí. Es más, nosotros abrimos una cátedra con esta concepción, digamos, de amplitud en Mar del Plata, que se llama Italici. ¿Por qué? Porque no es solamente para los italianos que tienen ciudadanía, no es solamente para los italianos que no tienen ciudadanía, sino es para todas aquellas personas que le interese la cultura y la lengua italiana. Es una cátedra en la Universidad de Mar del Plata. Ahora, ¿cómo es la historia, no? Porque hace casi 200 años atrás la gente venía acá a Argentina, o incluso los italianos, y ahora termina siendo al revés. Se invierte la historia, ¿no? Digamos. ¿Fueron vendepatrias en su momento y ahora son Claro. vendepatrias? Yo no lo considero así porque para mí es muy cercano. Yo, digamos, tengo la historia de mi madre y de mi padre que vinieron de Italia, y mi madre y mi padre aportaron hasta la década del 70, mandaban remisas económicas para ayudar a la familia en Italia. Entonces yo creería que los italianos que estuvieron afuera posibilitaron que Italia fuera la potencia que fue. Porque no había, después de la guerra, posibilidades de desarrollo de todos. Había demasiada población, no había trabajo. Es más, y ahora vamos a poner en valor algo que nunca se dice. Entonces digo, no sé si son vendepatria. Construyeron su patria. Mi padre volvió después de 50 años. A tal punto fue tan emocionante que se enfermó. Digamos, un golpe de azúcar. Mirá vos. Y a partir de eso, digo, fue un retorno muy complejo y con una cosa muy típica, porque era un pueblito muy chiquito. Entonces, acá él me decía, porque hablaba las jotas, aparte mis amigos le hacían siempre chistes, le decía San Juan, y él le decía San Juan. San La Juan. jota nunca le salía. Entonces le decía, acá me dicen italiano, acá me dicen en gringo, allá me dicen argentino. Digamos, quedó en ese lugar. Quedó en una Claro. en Qué el bárbaro. medio. Que es duro de sostener, porque la ligazón, la cultura, digamos, es un país que tiene más de 3.000 años de historia, ¿no? Ujú. Entonces, eso está en la forma, y es más, nos ha atravesado a nosotros, y los argentinos tenemos muchísimas costumbres en Y el palabras. en las palabras, ni hablar en la cultura, en la música, el tango, digamos, los españoles aportaron muchísimo al folclore,
pero los italianos al tango, al teatro, a las artes plásticas. Además, te sonaba el teléfono con un tango. Sí, Claro. porque mi hijo tiene 16 años y es pianista, es un animal. Él me dice, yo vengo de la generación del rock and roll, entonces dice, eso no existe como música. Toca tango, Al revés. jazz, sí. Todo al revés. Increíble. Salvador, pensaba, usted mencionó joven, 16 años. ¿Qué pasa en Italia que con la población adulta, digo, con el sistema, digo, del pago de las jubilaciones? Leí por ahí que en 2030 podría colapsar eso. Sí, porque hay, digamos, más pensionados que aportantes. Entonces, en ese proyecto de los 7 puntos que nosotros estamos planteando, es también la posibilidad de ir poblando, ¿no? Estos pueblos que no tienen y generar fuentes de trabajo. Tal vez para que se erradiquen, pero no solamente pensando en la erradicación en Italia, sino, insisto, en este ir y vuelta, digamos que hoy, en un mundo globalizado, porque, digamos, cuando vino mi papá demoró 30 días en barco, ¿no? Ahora en 13 horas se está. Entonces poder aprovechar estos desarrollos de la tecnología y demás, pero en el sentido de poder trabajar y tener, digamos, los dos lugares, ¿no? Claro. Como referentes. O sea, porque hay mucha desertificación, sobre todo en los pueblos. Exactamente. Hay pueblos fantasmas. Sí. Y bueno, ahí nosotros planteamos que el poder que una persona que consiga trabajo, que estudie, pueda alquilar por 2 años con un crédito blando y también adquirir la vivienda. Entonces, esta es una idea que apunta a sostener ese desarrollo en lo económico en Italia, pero también poder sostener lo que vos decís, las pensiones y las jubilaciones. ¿Qué hay de la realidad, Salvador, para que también los padres y los chicos que nos están escuchando del otro lado que dicen, yo ahorro un par de meses y me voy a probar suerte, pero ¿dónde vas a parar? Me voy, tengo un par de euros, ahorro y trato de conseguir lo que se pueda. Incluso creo que hay muchos que tienen conocidos que lo han hecho, a algunos les ha salido bien, a otros les ha salido mal, pero ¿cuál es la realidad de Italia como para decir, bueno, Hoy. claro, hoy voy allá, trato de conseguir laburo de lo que sea, puedo alquilar, ¿cómo se puede llegar a manejar, digamos, un chico que tiene esa ilusión y tiene ese plazo para viajar? Compleja porque vos fíjate, esto tiene que ver, yo vengo de las asociaciones, es mi primera vez que soy candidato y no fui seleccionado a dedo, sino que los círculos del PDI me propusieron, eso me da, digamos, un respaldo por los compañeros que hicieron este ofrecimiento, pero complejo. Yo te digo por qué. Porque Draghi, en el gobierno era un gobierno de coalición, había caído el gobierno de Cinque Stelle, que era un gobierno apolítico, no dio resultado, viene con una propuesta de la Comunidad Europea. Acá cabe destacar que la derecha no quiere seguir con Europa, entonces esto también es algo que preocupa a Europa, ¿no? Que están, digamos, esta derecha que está con el Vox, que está con la gente de Hungría, digamos, es una derecha que está más con un neofascismo, como dice La Nación, Infobae, han escrito artículos, Clarín han escrito artículos sobre esto. Digo, en ese momento de aprobarse la ley venía una ayuda de la Comunidad Europea para subir los sueldos, para resolver el problema de salud, para las pequeñas y medianas empresas, y digamos, por solamente una cuestión de irresponsabilidad cívica hacen caer ese gobierno, porque los números, ¿sí?, le daban posiblemente ganador. Entonces, vos imaginate si esa gente que por esta cuestión solamente de intereses particulares hizo caer un gobierno en una república que venía funcionando bien, que no era un gobierno partidario, porque Mario Draghi fue el presidente del Banco Europeo y fue una persona de prestigio reconocida mundialmente, fue el presidente del banco también italiano, lo hacen caer por esto, porque las estadísticas daban que ellos podían ganar. Entonces en este momento es complejo. Para cerrar un poco esta discusión, depende mucho de quién gane en Italia lo que va a suceder. Bueno. Y también decir que en este momento están atravesados por la guerra. O sea, Europa está atravesado por la guerra y por las divisiones también, ¿no? Sí, sí. El Brexit, a ver, uno dice, hace un montón, pero en términos históricos, nada. En esto de la desmembramiento, de la Comunidad Europea. De la Comunidad Europea, Alemania, en Inglaterra, que no le fue muy bien después del Brexit. Yo quería, antes de que vayamos cerrando la nota, yo quiero plantear algo que ninguno de los otros de las otras propuestas plantea. Nosotros tenemos una visión sobre el rol de la mujer sumamente importante, porque creemos que es así, porque históricamente ha sido así. En todas las guerras siempre ha sucedido esto, y doy un ejemplo
para ponerlo en valor. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos, los jóvenes no existían porque habían muerto, quedaban los ancianos y los jóvenes y los niños. Toda Europa, no solamente Italia, fue construida por ese esfuerzo, como dice Sigmund Freud, la mujer es la columna vertebral de una sociedad. Entonces, en nuestro partido tenemos esa visión, no como, digamos, la derecha que plantea que la mujer tiene que volver a la casa, tiene que lavar los platos, preparar la comida. Bueno, Pero por otro lado la tiene Giorgia Meloni, Bueno, que es candidata. y sí, pero plantea eso sobre las mujeres, ¿no? Una contradicción ahí. Bueno, mientras pero no sea ella la que tenga que sí, lavar los platos. el tema es que el machismo lo puede encarnar una mujer también. Sí, Claro, por bueno, supuesto. claro. No, claro, qué sí. contradicción, porque te pongo una mujer, pero sin embargo si sigo sea con, machista, con sí, esas claro. ideas. Bueno, la idea nuestra, nosotros fuimos a las elecciones que se llevaron a cabo hace ya un tiempo, un poquito más de un año, y nuestra lista estaba conformada por mayoría de mujeres. Teníamos más del 50% de mujeres. Una de ellas es una representante de aquí de la ciudad, que es María Laura Espina, que es la secretaria de nuestro partido democrático aquí y que formó parte de ese proceso. Bueno, muchas gracias por haber visitado los estudios Solplay. Sus medios de comunicación, en el Instagram, la gente para ubicarlo y tienen hasta el 22 para votar. Para votar a las 4 de la tarde llevando el voto al consulado. Y mi Facebook es Salvador Finocchiaro. Así que pueden encontrar esas dos líneas y ahí que lean, yo les pido que, digamos, por supuesto voy a decir que nos voten a nosotros, pero antes de votarnos a nosotros, vean cuáles son las propuestas de los otros partidos, porque esto es, mucha gente tiene la ciudadanía, y tener la ciudadanía no es solamente el pasaporte, también es empezar a indagar sobre la historia de cada uno, porque digo, en el caso de mi mujer vinieron en el 1800 y pudimos reconstruir, y cuando reconstruimos esa historia para que ella sacara su ciudadanía, reconstruimos, digamos, parte de la historia de la familia. Sí. ¿No se puede digitalizar eso, Salvador? Sí, hay centros que están trabajando en eso. Nosotros teníamos un proyecto de este tipo, que pensábamos hacer un trabajo de investigación. Se hace complicado, si no, ¿no? Es No, un porque trámite, digo, digamos. pobre, la monjita tiene que ir a buscar los papeles, esto es un tema, ¿no? Y hay veces que no se encuentran los papeles tampoco. No. Yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Estoy pensando en que una cosa es la reconstrucción de la ciudadanía, pero paralelamente a la reconstrucción de la ciudadanía, uno puede hacer la reconstrucción de la historia de sus propios antepasados. Interesante, muy interesante. ¿No? Digamos, saber esto, Sí. porque nosotros nos fuimos enterando de un montón de cosas. Qué apasionante las dos que terminan casi como una simbiosis, ¿no? Italia. Sí, ¿Qué sí. tiene de Tano usted? Digo, no sé, el mate. ¿Qué cosas cotidianas Mi abuelo era le gana a lo local, digamos? Esto de Mi tomar abuelo- primero el café y después recién el mate. No, mi abuelo era, digamos, italiano. Fue el que trajo a mi mamá y mi abuelo tomaba mate, pero como el mejor. La diferencia es que, digamos, qué sé yo, el mate con ese tipo de hierba yo no lo sé cebar, a mí se me tapa. Ok. Pero el mate para mí pero A tiene él que tener también. ese mate que Es un es arte, bastante sí. sustancioso, es Sí. sustancioso. A Manu también. No sé, pensaba asado o pizza. A mí me gustan más las pastas. Muy Sí, bien. las pastas. Y Es lo también mío. en casa mi papá era muy buen cocinero, así que todos sabemos cocinar. Mi hijo es un muy buen cocinero, también cocina muy bien. Así que digo, esas cosas que se aprendían en la infancia. Me acuerdo mi abuela levantada los domingos a las 5 de la mañana. Qué lindo, ¿no? Sí. Hay un fideo que se hace, una pasta que se hace en Sicilia que se llama macarone. Y mi abuelo le había conseguido los rayos de bicicleta. Entonces y eso se hace de a uno por uno. Y la familia éramos 35. Arrancaba esa hora haciendo uno por uno las salsas. Y el sabor de esos fideos, nunca más en mi vida los volví a probar. Qué bárbaro, pero parece que lo siento, el olor, Sí, ¿no? sí, porque y sobre la todo grelina, Claro. se me grelina, activa la claro. grelina, una cosa increíble. Un gusto, Salvador. No, le agradezco ¿Cómo? muchísimo. Perdón, un día perfecto en Intano, Ah, sí. ¿cómo es? Que, digamos, es muy parecido a lo de un argentino, porque tenemos muchísimo de eso. Soy una persona que tiene un temperamento muy fuerte. Digamos, soy malhumorado en algunos momentos cuando las cosas no salen, como cualquiera de Sí, nosotros. pero digo. perdón, Claro, ¿cómo se la dice un palabra, día perfecto, que la es el frase. nombre de este programa? Una un día bella perfecto. giornata. Una bella palabra giornata. Escuchame. ¿Ah? Poner una tarantela. Pero lo podría estar hasta las 18 horas hablando. Bueno, de cantar. sí, Me sí, encanta, me Luego, encanta. Corti, ¿cómo sería? Hoy vamos a comenzar un día perfecto. Oggi comincia
Una bella con un acento siciliano. Una bella giornata. Una bella giornata. Dale, Se lo tiene que aprender para mañana. Apréndaselo. Mañana. Grabame esto. Bueno, no, yo puedo discutir eso, porque a nosotros nos acusan los sicilianos de mafiosos, pero les recuerdo que todo lo que entró a Europa de cultura entró por Sicilia. Nadie dice que, por ejemplo, ahí estaban los griegos, que tenían... Claro, en realidad los matemáticos, la filosofía. No, ¿se acuerdan de un pedacito de la historia? Pero hasta Para usted, Salvador, la pizza sin queso, ¿es pizza? Sí, porque en Sicilia hay una pizza que hacemos la masa, le ponemos aceite de oliva y pimienta. Mirá vos. Y es muy rica y me gusta muchísimo. Mirá vos, porque ¿Se claro... la Boccolini? No se la dio Boccolini, estaría... Pero esta parte se va a cortar, así que... Claro, no salió al aire, esto no salió al aire. Y claro, porque... Era una discusión fervorosa Yo acá. digo, Salvador, respetuosamente, que lo que usted come es una masa pintada con algo. Bueno, está perfecto, pero ahí está. Digamos, lo interesante es que usted me dice eso, yo no me ofendo y tenemos una... Sí, claro, sí. Una visión distinta de las cosas, pero podemos acordar otras, ¿no? Digo, la pizza es como el guiso argentino, digamos, esta cuestión de que, bueno, la hacían con lo que hay. La pizza, la historia de la pizza es un invento de napolitanos. Los napolitanos se la atribuyen, ¿no? Por eso la napolitana. Por la pizza, la margarita, por la reina Margarita. Sí. No nos olvidemos que Sicilia y Nápoles eran pertenecientes al reino de las dos Sicilias, que eran los aragoneses. Entonces ahí hay hasta canciones que son muy pintorescas y muy lindas que cuentan esta historia, ¿no? De cómo aparece la pizza. Cómo se inventa la pizza. Pero es más o menos se atribuye es la a base. Nápoles. Sí. Es la base y después... Después, bueno, cada uno la va haciendo a su forma y a su modo. Lo que sí me parece interesante del arte culinario de Italia es que cada región tiene su, digamos, su propia forma de... Nosotros comemos todo con el aceite de oliva, en la familia de mi mujer lo comen con crema, porque son del norte, crema de leche. Cada uno tiene su... Sí, y lo interesante... Yo lo descubrí de grande cuando, por curiosidad, me puse a leer. Toda la comida italiana son comidas populares. Es de la gente común que busca, digamos, las cosas que tiene alrededor y sobre eso, digamos, a diferencia, que no menosprecio, me parece muy bueno la comida francesa y el paladar que tiene la comida francesa, pero a mí me gusta la italiana porque tiene esa característica de que con lo que había resolvían algo. Claro. Un aplauso para Salvador. Nos encanta. Claro, Una bella giornata. Una bella giornata. ¿Cómo es? Una bella giornata. Ahí está. Patito, dame una pequeña pausa. ¿Cómo mando? Manda la pausa, Salvador. Manda la pausa. Dígale, Patito Michael. Comercial. A los comerciales. Comerciales. Presto. Clean Service, recolección de residuos patológicos,